Vamos a escuchar la ponencia que trae sobre el tema la elegía del Cusco Simón Bolívar 1825. Para ello, por favor, recibamos con un voto de aplauso. La elegía de Simón Bolívar en el Cusco en 1825. Primeramente, quería contarles por qué me ha interesado este tema. Bien, a mí me interesa la posindependencia principalmente porque muestra la forma en la que el Perú se ha ido estabilizando como una república. Pero eso no se ha estudiado de una manera vista principalmente dentro de lo que es el impacto en las personas. Se ha visto de una manera social, pero no de una manera psicológica. No se ha visto el impacto en los traumas, no se ha visto el impacto en la psique del ser humano. Y primeramente para ello estaba queriendo investigar los escritos personales de grandes figuras, empezando por Simón Bolívar, ya que es una figura bastante emblemática y aparte que tiene ciertos detractores como personas a favor dentro de sus acciones. Por favor. Bien, la figura de Simón Bolívar, conocido como el Libertador, es central en la historia de la independencia de América Latina. Su vida y su obra han sido objetivos de numerosos estudios abordando en diferentes aspectos. En su contribución política, militar y personal. Sin embargo, un área menos explorada, pero igualmente significativa, es la dimensión personal y emocional de Bolívar. ¿Y dónde lo podemos analizar ello? ¿De qué mejor manera que analizando sus escritos personales a personas que son allegadas a él? Como por ejemplo la elegía. Bien, en ese contexto, la elegía que compuso en el Cusco en honor a su tío Esteban se presenta como un documento valioso para comprender las emociones y pensamientos del Libertador en un momento particular de su vida. Pero lo que muchos me han consultado es ¿qué es una elegía? La elegía como género literario es una expresión de dolor o nostalgia. Es la manera en la que se encuentra la conexión por la pérdida de alguien o algo importante. Tradicionalmente se asocia con el duelo o un recuerdo de personas fallecidas, pero también puede abordar temas de pérdida más amplios como la melancolía de un tiempo pasado o una situación que ha cambiado. Bien, en este caso, en la elegía, Simón Bolívar no solo expresa una composición de sentimientos personales hacia su tío, sino también sobre un tipo de nostalgia hacia su natal Caracas. Estas palabras quiero demostrarlas que han sido una parte fundamental para sus acciones posteriores, como la desestabilización del Perú, separándolo de Alto Perú y Perú para fortalecer a la Gran Colombia. Bien, como antecedentes tenemos la llegada de Simón Bolívar al Cusco el 25 de junio de 1825. Fue un momento significativo para la independencia de América del Sur. Bolívar llegó al Cusco después de haber consolidado la independencia de varias naciones sudamericanas y su participación decisiva en campañas militares derrotando a los realistas en el Perú. Su arribo simbolizó la liberación definitiva del yugo colonial español y la integración de la región andina a la nueva República Peruana. Durante su estadía, Bolívar fue recibido con bastantes honores y celebraciones por parte de la población local. Aunque claramente también hubo detractores, como en todo movimiento, no solo se ha visto a Simón Bolívar como una figura únicamente libertadora, también se ha visto como también se podría decir como un usurpador, es como un extranjero que está viniendo a tierras que no conoce a supuestamente liberarlos. No todos van a estar de acuerdo por obvias razones. Bien, también se le dio el recibimiento se lo dio el mariscal Agustín Gamarra. Fue un acontecimiento cargado de simbolismo y relevancia política. Gamarra lo recibió, como todos sabemos, con lo que fue una coronación simbólica, donde se le ofreció a Bolívar cierta cantidad de dinero, pero justamente de esa parte quería hablar dentro de lo que es la elegía. Bien, siguiente, por favor. Donde se encuentra esta representación de lo que fue el recibimiento de Simón Bolívar es en el Sol de Cusco, en la hemeroteca en la hemeroteca cusqueña, en la Universidad San Antonio Abad. Especialmente la del sábado 25 de junio de 1825 se puede encontrar
el pequeño fragmento del editorial donde se muestra. Por favor, Rosita. Viva el señor Libertador, viva el Cusco. Fue como se inició este pequeño reportaje que se dio. Entre estas páginas se encuentra todo lo que antes he mencionado, por si es que lo quieren investigar. Bien, consciente de la importancia, el mariscal Gamarra consolidó un recibimiento para el excelentísimo señor Libertador en la región andina y organizó una serie de actos oficiales festivos en honor a su ilustre visitante, como la coronación simbólica, donde incluso se le ofreció dinero a Bolívar, pero este lo rechazó. Además de que en su estadía, Simón Bolívar aprobó variedad de decretos que fortalecieron al Cusco como una provincia con varias instituciones educativas, como por ejemplo lo es Educandas. Bien, ahora sí entraremos de lleno a lo que fue la elegía. Por ejemplo, aquí tenemos el archivo digitalizado de la carta. En el caso de Bolívar, esta composición refleja más que nada sentimientos de anhelo, de recuerdos de su infancia en Caracas, especialmente reflejándolo con el tío Esteban, que fue una figura cercana de gran influencia en la vida de Bolívar. Representando más que un simple lazo familiar, es un símbolo de valores y afectos que guiaron al Libertador en su lucha por la independencia. Pero, ¿por qué Bolívar apreciaba tanto a su tío? Como todos sabemos, Bolívar quedó huérfano bastante joven, así que quienes fueron su figura paterna, más que otra cosa, fueron sus tíos, y uno de ellos fue Esteban Blanco, quien incluso se dice que fue parte de la razón por la cual Bolívar se fue a consolidar su carrera militar. Bien, el 10 de julio de 1835, Bolívar mandó a redactar la elegía de Cusco como una carta al teniente general Esteban Palacios y Blanco, su tío materno y padrino de confirmación. En la cercanía es evidente en la carta donde Bolívar expresa la gran alegría que es el descubrir que su adorado tío seguía con vida, lo que sugiere que Bolívar pudo haberlo creído desaparecido o muerto durante las batallas de independencia en el Perú. En la primera parte de la carta, Bolívar muestra nostalgia al recordar a su querida Caracas, como mencioné con anterioridad, y su infancia con su familia materna, posiblemente derivado del estrés y traumas de la guerra. Cuando uno se siente atrapado y con miedo a morir, lo primero que se le viene a la mente fue los momentos felices, y para él fueron los momentos en su querida Caracas. El documento original se encuentra en el Archivo General de la Nación de Venezuela, en el fondo del Archivo Libertador, tomo 47, folios 53 y 54, pero también tenemos una copia en el Archivo General de la Nación en Perú. Bien, Bolívar hace referencia también a Epimérides, una figura de la mitología griega conocida por su sabiduría, surgida tras un sueño prolongado. Aludiendo a esta leyenda, Bolívar compara el retiro de su tío, sugiriendo que éste volvió de entre los muertos, con mayor vigor y sabiduría para apoyar la estabilización de los países sudamericanos en la transición a la República. Posteriormente, Bolívar aborda pérdidas humanas sufridas durante las guerras de independencia, mencionando cómo miles de personas perecieron en la búsqueda de la justicia y la libertad, incluyendo la pérdida de sus propios familiares y amigos cercanos. Una parte que me pareció bastante interesante dentro de la carta fue que, como les mencioné antes, durante la coronación simbólica Bolívar lo intentó rechazar, ¿verdad? Pero dentro de la carta, Bolívar hace la mención de la entrega de 5,000 pesos por parte del Poder Ejecutivo para que su tío Esteban pudiera vivir sin preocupaciones. Y no son 5,000 pesos de ley, sino son 5,000 pesos, si no me equivoco, mensuales. Bien, con la esperanza de que pudiera reunirse con su tío al año siguiente. Finalmente, Bolívar se despide con una reflexión sobre el duelo compartido por la pérdida de sus seres queridos y la dicha de tener a aquellos que sobrevivieron a su lado, afirmando que los agresores han sido castigados conforme al destino impuesto por la fortuna. Como una pequeña conclusión, quería acotar de que esta investigación es solo el inicio de lo que estoy planeando hacer. Mi objetivo es intentar encontrar un aspecto de la psique dentro de los actores más importantes de la posindependencia y dentro de la independencia,
y cómo esta ha sido afectada por el trauma, por todo el paso de la guerra, frente a la pérdida de sus seres queridos, frente a la pérdida de sus amigos, pero también la alegría de que por fin sienta que su patria está siendo liberada. También quiero mostrar cómo es que este tipo de personalidad ha sido lo que ha derivado a las posibles acciones posteriores de estas figuras emblemáticas dentro de las elecciones políticas, elecciones sociales y elecciones económicas que se ha hecho dentro de lo que es la posindependencia y la independencia del Perú. Muchas gracias. Muchas gracias por la ponencia, Elizabeth Aide Mejía Mora. Enseguida vamos a escuchar la ponencia de Roberto Salazar Solano, quien va a hablar sobre América Mía, primera antología bolivariana del centenario, Perú 1924. Significa que existe una antología literaria en el centenario precisamente de la independencia, en el año de 1924. Nos va a informar cómo fue la antología, quiénes fueron los antologados, quienes también han antologado la literatura precisamente para celebrar el primer centenario. Roberto Salazar Solano es candidato a maestro en gestión del patrimonio cultural por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y bachiller en antropología y ciencias políticas. Ha sido ponente en diversos eventos académicos. También ha sido participante en diferentes eventos, ¿no?, de estudios de investigación. Sobre todo participó en el coloquio internacional de violencia de Estado en el Perú del conflicto armado interno 1980-2000. Sus temas de investigación se enfocan en discursividades periféricas. Vamos a escuchar, para ello recibamos con un voto de aplauso. Queridos amigos, queridas amigas, uno no puede evitar sentir la emoción de encontrarlos congregados aquí, sobre todo en este tipo de espacio que nos permite repensar cuáles son aquellos relatos que de alguna manera nos separan o nos conjugan en este proyecto interminable que es el Estado. Es importante mencionar que esta maravillosa antología denominada América Mía, que en sí construye un título aleatorio de lo que comprende el proyecto vanguardista, que tiene en sí sus raíces durante el movimiento modernista, ¿no? A través de ello vamos a hacer un recorrido breve sobre estas circunstancias que impulsaron hace 100 años esta antología maravillosa, y que de alguna manera pues ese gesto laudatorio nos permite comprendernos desde dónde se sitúa el proyecto de país. Bien, es importante mencionar en este punto cuáles son las motivaciones que propenden a la elaboración de una antología. Es importante mencionar que las décadas iniciales del siglo XX, la dinámica sociohistórica y productiva en el país, pues viene cambiando diversas estructuras que predisponen sobre todo el intercambio de mercancías. Este intercambio de mercancías hace que se presencien nuevos signos culturales en el contexto. Y estos signos culturales son lo que predispone la elaboración de ciertas propuestas, en este caso de orden político y de orden estético. Bien es cierto que en este intercambio de bienes también se intercambian libros, y es en ese proceso de intercambio de libros que también se hace intercambio de diversas percepciones sobre las lecturas de estos libros. Es así que estas percepciones conjuntadas vienen a entenderse como antologías.
Bien es cierto que el proceso del modernismo en el país tiene sus implicancias en relación a lo que busca, al sentido que pretende. Es importante mencionar que más allá de una renovación lírica, lo que se pretende es una renovación política. Y esta renovación política solo puede darse a través de nuevas energías mentales. Bien, siguiente lámina, por favor. Es importante iniciar con esto, con esta pequeña oda de Carlos Pellicer, que titula Oda a América, que nos dice: América, América mía, la voz de Dios sostengo en mi rugido, la voz de Dios haga mi voz hermosa, la voz de Dios torne dulce mi grito, loada sea esta alegría, izar la bandera optimista. Siguiente lámina, por favor. Carlos Pellicer fue un poeta mexicano que residió sus últimos años en Venezuela, pero viajó a través de toda Latinoamérica, y esta oda permite comprender cuáles son esos sentimientos que aprenden las emociones al centenario de la batalla de Ayacucho, que va a entenderse como una gesta libertaria no solo para el Perú, sino para toda América. Es así que los gestores de esta antología vienen a ser tres poetas determinantes para la historia de la literatura peruana, como son el poeta Federico Bolaños, la poeta Magda Portal y el poeta Serafín del Mar. Es importante mencionar aquí que tanto Federico Bolaños como Serafín del Mar son hermanos. El hermano mayor es Federico Bolaño, que para entonces estaba casado con la poeta Magda Portal. Es importante mencionar que para cuando se gesta esta antología, que es el año de 1924, estos poetas ya habían trasuntado el peculiar espacio intelectual. Cada uno ya era reconocido para entonces, teniendo presente que en este caso el poeta de mayor edad, que es Federico Bolaños, el año de 1922 ya había publicado su primer libro, que es el libro Atalaya, prologado por el poeta José Gálvez. Este libro, de tono vanguardista, simbolista, viene a ser determinante al menos para comprender los procesos creativos y el hecho literario en la ciudad de Huancayo, teniendo presente que tanto Serafín del Mar como Federico Bolaños son naturales de Huancayo. Es así que Federico Bolaño, para la década del 20, ya gozaba de un prestigio a nivel nacional. Adicional a ello, él dirigía o presidía lo que viene a ser la Federación Centro Huancayo, que lo que impulsaba o lo que pretendía era que se instale diversas instituciones de educación universitaria en distintas provincias del país. Así también, para la década del 20, Magda Portal ya había ganado el premio Juegos Florales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, premio que rechazó, sobre todo porque hubo un acto ofensivo, ¿no?, que lo que pretendía pues era duplicar el premio, ya que una mujer no podía trasladar dichos honores, en este caso a la reina de los Juegos Florales, ¿no? También es importante mencionar que para entonces Serafín del Mar, el gran poeta socialista, posteriormente que agenciará una diversidad de discursos en relación a esa causa, iniciará su proyecto, su hecho creativo en la revista Flechas, que es aquella revista que estos tres poetas van a fundar. Siguiente lámina, por favor. Es importante mencionar que esta revista, Flechas, es considerada por la crítica peruana como la revista fundacional de la vanguardia. El primer número de la revista se editó en el mes de octubre de 1924. Es sobre este tipo de proyecto en el cual se celebra un conjunto de figuras que van a ser determinantes, sobre todo para el proceso creativo de la vanguardia. Es importante que, de alguna manera, la discursividad creativa de este proyecto nace a través de un manifiesto. Este manifiesto, de alguna manera, va a conjugar todas aquellas pretensiones creativas de estos tres poetas. Abro cita.
Prólogo manifiesto. Diremos las cosas sintéticamente. Queremos renovación espiritual. Queremos que a nuestro empuje y al ardor convencido de nuestra misión desaparezca tanta farsa, tanta chochez literaria, tanto fantoche del papel, tanta vejez conservadora, tanta roña mental, cínicamente extendida en lo que hemos dado en llamar nuestro ambiente literario y artístico. Más, queremos derrumbar falsos valores, esos que sin la acción de la juventud revisora y audaz flotarían sobre los lomos de la muchedumbre como cadáveres en el mar. Eso, y abrir camino a los nuevos, a los incomprendidos, a los grandes en embrión pospuestos por la estulticia de la crítica. ¿Qué crítica hay que llamar al silencio senil de los dómines o la adulación y el elogio sistémico y rastacuero que aparece en la prensa? Por la estulticia de la crítica, decimos, y por la ceguera y sordera del gran monstruo que se llama público. Luego, dar a conocer los nuevos valores que surgen en América, es decir, queremos desde las páginas de esta revista estrechar las manos de cuanto hermano espiritual enarbole su pendón de belleza dentro del inmenso y caldeado hogar hispanoamericano, y también constatar que la juventud del Perú está abierta a las ondas cordiales que nos llegan del continente y que no quiere aislarse y apagarse, porque tiene sangre estallante y expansiva en las venas, a la manera de otras generaciones seniles y herméticas. Bien, ahora esta indicación. Flechas no es una revista para muchedumbres, va dirigida a las clases espirituales más selectas. Solo los espíritus lúcidos y puros pueden y deben comprendernos. Esto es todo, no queremos más. Si la incomprensión o la envidia o la malevolencia criolla nos muerde, pediremos a grito nuevos mordiscos. Estamos acorazados. Cierre cita. Es importante mencionar que esta propuesta literaria solo tuvo 4 números, siendo el último número, que corresponde al 4, 5 y 6, donde se ha de reunir este panorama literario que se puede entender como la primera antología bolivariana de la poesía. Es importante mencionar que esta propuesta poética pretendía una nueva naturaleza humana, entendida en nuevas percepciones y relaciones donde haya una figuración tal vez capaz, en un sentido oculto, de encontrarnos a través del arte y revolucionar la sociedad. Es importante mencionar que la propuesta estética de la revista, en sus subsiguientes números, pretendió alcanzar las características de las vanguardias europeas, sobre todo en ese proceso de experimentación con el lenguaje. Siguiente lámina, por favor. Es así que en el tercer número se anuncia aquello que va a entenderse como el número centenario. Al final de este número va a lanzar el siguiente comunicado, sobre todo a sus lectores. Abro cita. Nuestro número centenario, a pesar de lo incipiente de nuestra empresa y bordeando serias dificultades, nos proponemos conmemorar la magna fecha americana del centenario de Ayacucho, dedicando nuestro próximo número de flechas a la lírica joven de las 5 repúblicas bolivarianas, e insertando igualmente en sus páginas prosas y artículos de los más destacados escritores de Hispanoamérica. Nuestro número conmemorativo contará 120 páginas y estará, además, enriquecido por un selecto material gráfico. Esperamos que nuestros suscriptores y lectores reciban con simpatía y aquilaten en sus justas dimensiones el esfuerzo que vamos a realizar. Flechas agradece por anticipado la acogida que estamos seguros merecerá. Cierre cita. Siguiente lámina, por favor. Es así que el día 10 de diciembre se publica esta edición única que comprende tanto el 4 como el 5 y el 6 número, que se extiende y exhibe ese esquema del desarrollo literario latinoamericano. El esquema fue elaborado
en conmemoración al centenario de la batalla de Ayacucho y en homenaje a la figura histórica de Simón Bolívar. En la publicación se ofreció una muestra de la lírica de las 5 repúblicas bolivarianas, insertando igualmente en sus páginas prosas y artículos de los más destacados escritores de Hispanoamérica. Aquella conmemoración literaria, técnicamente en su estructura, configura una recopilación representativa, haciendo de esta una antología bolivariana. Es importante mencionar que en este proyecto sincrónico del pensamiento y la creativa lírica se presenta una muestra diversa, tanto de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Es importante mencionar que la revista, antes de partir con esta muestra selecta de los 5 países, va a ser un preámbulo entendida en relación a un conjunto de contenidos celebratorios sobre el centenario. Dentro de ello parte primero con la Oda América, de la cual les leí un fragmento que está compuesta por Carlos Pellicer. Es importante mencionar que en esta oda siempre van a estar presentes la figura de Bolívar y también de Sucre como figuras simbólicas que de alguna manera cobran sentido alrededor de lo que representan socialmente para América. Así, dentro de ese preámbulo también se encuentra una oración a Bolívar que está compuesta por Federico Bolaño, un retrato a Bolívar, que es un poema celebratorio compuesto por Alberto Hidalgo. La grandeza moral de Sucre es un ensayo de Víctor Modesto Villavicencio. Canto a Roma, del poema El juramento de Bolívar, que es un poema de Francisco Villaespesa. La figura de Bolívar y Sucre, que es un autógrafo del embajador venezolano Pedro Arcaya. Y adicional a ello, una semblanza del embajador ecuatoriano Vaquerizo Moreno. Siguiente lámina, por favor. Es importante mencionar que en este punto los directores y la redacción de la revista hacen una pequeña introducción de lo que se va a entender este proyecto, ¿no? Haciendo énfasis sobre todo que el ánimo de esta primera muestra, de este primer panorama literario, tiene afanes celebratorios y históricos. Vamos a ir entendiendo por qué. Como puede observarse, la primera propuesta que se entiende es aquella de lo que se entiende como literatura venezolana. Es importante mencionar que todo comentario crítico en la revista sobre estas literaturas diversas de los 5 países van a estar comprendidas en un sentido laudatorio, celebratorio. Es importante mencionar que en la literatura venezolana, la redacción de la revista apuntará a lo siguiente. Abro comillas, en la actualidad hay en Venezuela un fuerte movimiento de renovación lírica que seguramente ha de dar los más excelentes frutos. Un país rico en energías espirituales no podía menos que alcanzar una brillante culminación del pensamiento y belleza. Es así que esa presente selección se van a exponer la obra de 8 intelectuales vigentes entonces. Y uno aparentemente puede imaginar que tal vez esta muestra pueda ser veleidosa, ¿no? Puede ser un capricho de esta redacción, pero vamos a ir entendiendo que aquellos que están enlistados son aquellos que habrán de determinar lo que se viene a entender los procesos literarios y el hecho creativo en cada uno de sus países. Siguiente lámina, por favor. Es así que se presenta, por ejemplo, Rafael Bolívar Coronado, que va a ser un prestigioso, en este caso político venezolano, y va a fundar todo un estilo literario que viene a ser el llanerismo. Más allá de ello, también este poeta va a ir encauzando a través de sus heterónimos, como sugiere la crítica, que son más de 300 heterónimos, que va a crear una diversidad de obras. También está presente, por ejemplo, en el caso de Venezuela, intelectual Pedro César Domininci,
¿no? Que de alguna manera nos va a entender que no solo era poeta, sino era dramaturgo, que terminó definiendo un estilo en el drama de Venezuela, siendo comprendido como tal vez el fundador del drama venezolano. Así también la figura de Alfredo Arbelo Lavavia, que fue periodista y político venezolano, ¿no? Que llegó a publicar o a fundar aquello que se entiende como los sones y canciones llaneras. Siguiente lámina, por favor. Es así que se presenta también el panorama de lo que se entiende la literatura colombiana. La redacción de la revista generará comentario crítico de la siguiente manera, abro comillas: Colombia es en América, desde los tiempos más remotos, uno de los países más ricos en literatura y poesía, y también de los más altos en coeficiente cultural y espiritual, dentro de los cuales se agita, lo declaramos enfáticamente, más de un espíritu joven de tentáculos luminosos y genial temperamento, que ha de marcar alta cifra en el termómetro de la gloria. Es así que se presenta también un conjunto de exponentes de esta literatura fundacional colombiana, de los cuales podemos comentar inmediatamente la figura de don Baldomero Vladislao Sanincano, ¿no? Que es un ensayista y diplomático colombiano, como Luis Carlos López Escuriza, también fundador de todo un proceso simbólico en relación a la poesía colombiana, también Juan Lozano y Lozano. Así también se presenta, siguiente lámina por favor, la sección que comprende a Bolivia, donde la redacción apuntará que bien es cierto, no se tiene mucho conocimiento sobre esta literatura, pero comprenden que tal vez existe en ese misterio pues una capacidad única todavía no entendida. Es así que hace un apunte maravilloso en relación a, la siguiente lámina por favor, a la figura de Ricardo Jaime Reitre, maravilloso historiador, el caso de la figura de Franz Tamayo Solares, pedagogo, fundador de todo lo que viene a ser la escuela indigenista, en el caso de Gregorio Reynolds y Piña, ¿no? Siguiente lámina por favor, donde está, de alguna manera se funda lo que viene a ser el espiritismo boliviano, que viene a ser un estilo de poesía. Siguiente lámina por favor. También se apunta en lo que comprende la literatura ecuatoriana, un conjunto de autores, ¿no? relevantes, de los cuales se juzga lo siguiente, abro comillas: a pesar del incipiente intercambio que hay entre nosotros y la patria de Montalvo y Olmedo, nos llega un fuerte trasunto evidenciador del intenso movimiento intelectual que existe en la República del Norte. Siguiente lámina, por favor, donde también se apunta un conjunto de exponentes que vienen a fundar lo que se entiende como la literatura ecuatoriana. Siguiente lámina, por favor. En esta última sección se va a presentar para el año que viene a ser 1924 un conjunto de exponentes que recién están bregando en lo que viene a ser el hecho creativo. Es así que la redacción llega a juzgar de la siguiente manera a estos colaboradores de esta sección: no queremos detenernos en consideraciones críticas respecto a la evolución y el desarrollo de nuestra literatura, tarea difícil que demanda tiempo y serenidad de espíritu. Siguiente lámina, por favor. Como puede observarse, estos creadores son muy jóvenes, pero están formando parte de este listado maravilloso que se entiende como literatura peruana. Podemos observar a César Atahualpa Rodríguez, maravilloso poeta arequipeño, a Clemente Palma, a Alejandro Peralta, poeta puneño. Siguiente lámina, por favor, ya con esto para concluir. He establecido 4 conclusiones sobre esta maravillosa antología. Primero, la creación literaria no solo se revela en el texto concreto, también en el proceso al que el ejercicio escritural se integra, procesos en los que se prevalece lo heterogéneo al interior de un periodo, que puede entenderse como un cauce literario, donde la obra de un escritor, como un pez, puede evidenciar su sentido en las elecciones discursivas. 2. A inicios del siglo XX en el Perú persiste el imaginario de un modelo modernista en teatro, narrativa y poesía.
La figura intelectual de Manuel González Prada influye en diversos proyectos creativos y políticos. Ventura García Calderón será el referente democrático y José María Eguren será el ideal del logro lírico. Las reacciones ante tal predominio no pretenden la ruptura, sino hallar en sus variantes, como en el caso de Abraham Valdelomar, una producción que humanice los espacios y relaciones sin desdeñar el ritmo y la imagen modernista. 3. Todo discurso lírico parte de una poética que se manifiesta en el documento testimonial, que transmite la visión de la realidad y del arte. La revista Flechas, órgano de las modernas orientaciones literarias y de los nuevos valores intelectuales del Perú, pretendió la reforma ética en la revulsa sociedad peruana, siempre amenazada por la revolución, un cambio en el pensamiento del habitante que lo conduzca en un proyecto común de nación. El esquema del desarrollo literario de las 5 repúblicas bolivarianas a 1924 tuvo un propósito: beneficiar no solo a la cultura de América, sino también afianzar el vínculo en un gran ritmo de hermandad y solidaridad espiritual, donde la búsqueda de simpatías anuda en los lazos históricos comunes que nos conjugan en un solo valor y en un solo proyecto fraterno. Gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias a Roberto, de la misma manera a Elizabeth Aide, por las ponencias. En esta segunda parte vamos a escuchar la participación del público con las preguntas pertinentes en torno a los temas abordados para que podamos propiciar una especie de diálogo, de conversatorio, antes que yo pueda participar. De manera libre pueden preguntar en torno a estos temas. La primera ponencia trató sobre la elegía del Cusco Simón Bolívar, 1925. Aidea ha dicho que Bolívar llega a Cusco en el año de 1825. Y precisamente se deslumbra, ¿no es cierto?, con Cusco. ¿Y qué impresión tiene sobre la cultura, sobre la historia de Cusco con respecto al legado histórico? Ha desarrollado esa idea. En cambio, Roberto ha tratado sobre la primera antología que se hace en el centenario de la independencia americana. ¿Preguntas? Gracias, buenas tardes, felicitaciones por las ponencias. En este caso mi pregunta va para Elizabeth, simplemente por cuestión de curiosidad, si es que a lo mejor, ya que lo que pretendes analizar son las emociones en parte de Bolívar, si es que también de forma interdisciplinaria has considerado a lo mejor grafología al estar escritas a mano muchas de las interpretaciones de este personaje, nada más. Justamente la elegía, lastimosamente no está escrita a mano por Bolívar, sino está hecha por su secretario. Así que analizar la escritura, la manera en la que escribe, no sería muy útil en cuanto a analizar las emociones o la transición de Bolívar después de las guerras. Respecto a la segunda ponencia, respecto a la revista Flechas, es una revista de origen. ¿Dónde es editada la revista? ¿Es de Venezuela o es peruana? Y si por el contrario hay publicaciones al respecto aquí en Perú, en Lima o en las provincias, ¿no? Esa es mi consulta. Como mencionaba, la revista Flechas es comprendida como la primera revista vanguardista del Perú. Recordemos que se edita en 1924. A partir del mes de octubre hasta el mes de diciembre. Y aquellos que fundan esta revista, 2 poetas son de la ciudad de Huancayo y una poeta que viene a ser Magda Bortal, viene a ser de Callao, la ciudad de Lima. Bueno, entonces el proyecto lo que entendía era buscar una renovación espiritual a través del ejercicio creativo. Entonces la revista Flechas, bien es cierto que tuvo sus influencias en distintas
Si cabe, en distintos contextos culturales, podemos extender después de la revista Flechas, la revista Hélice, por ejemplo. Después viene en 1926 la revista Mauta, el boletín Titicaca, etcétera, etcétera. Uno puede ir partiendo y ir encontrando sus ramificaciones que parten de la influencia de esta maravillosa revista. Espero haber respondido a su consulta. Gracias. Respecto a la última conclusión de la segunda exposición sobre cómo la literatura se convierte en una posibilidad para buscar el desarrollo y la integración de los países bolivarianos, quería saber si has podido investigar o si tienes conocimiento de otros elementos que hayan promovido esa solidaridad, esa unión también. Pienso en el deporte, por ejemplo. No sé si ya hace 100 años existían las competencias internacionales en el fútbol y otros deportes. Quizá ese fue un espacio también para promover la integración bolivariana, en este caso en los países de Sudamérica. Bien, es cierto. A manera de conclusión, uno se imagina que existe un proyecto. ¿Sabe por qué? Porque en la última sección de la revista Flechas siempre hay un comentario enterado de lo que se está publicando, no solo a nivel latinoamericano, sino a nivel mundial. Las diversas traducciones que vienen de Francia, por ejemplo, están siendo comentadas por el director o por los directores que vienen a ser tanto Federico Bolaños como Magda Portal. Lo que sucede con esta revista y por qué se quiebra aquel proyecto de intercomunicación del hecho creativo latinoamericano es que se quiebre el matrimonio tanto de Federico Bolaños como de Magda Portal. Entonces la revista se desarticula entonces. Y bueno, tal vez esto pueda ser curioso. Una vez que se desarticula este matrimonio, Magda Portal inicia una relación con el hermano menor, que es Serafín del Mar, y fundan otra revista maravillosa, mucho más intensa incluso en el lenguaje, en la revolución del lenguaje, donde conjugan a los poetas más experimentales de Latinoamérica. Tal vez cabe pensar cuál era el motor de ese proyecto entonces en la revista Flecha. Tal vez eso puede estar significado y puede ser una hipótesis aventurada decir lo que está en la figura de Magda Portal. Recordemos que después estos tres poetas asumirán proyectos políticos que están convenidos a aquello que se entiende como la militancia política. Tanto Magda Portal como Serafín del Mar militarán en lo que se entienden los procesos iniciales de lo que es el APRA. Y en el caso de Federico Bolaños, se mudará a Venezuela y continuará otro tipo de proyecto, mucho más experimental en el caso de la literatura. Bueno, son las pequeñas señas que hay de ese proceso, pero creo que habría que incidir cuáles son los motores de aquellas vanguardias iniciales. Creo que ahí cabe la respuesta de todo aquello que nos preguntamos esta tarde. Gracias. ¿Cómo han visto el tema de la relación entre literatura e historia? En el entendido que literatura tiene la parte de ficción, la parte de creatividad, imaginación, etcétera, y la historia trabaja con temas documentales, etcétera. ¿Cómo en la investigación que han hecho o están haciendo hay esa relación entre literatura e historia? ¿Cómo lo trabajan? Bueno, principalmente, como usted lo ha mencionado, la literatura tiene ciertos ápices a aspectos ficticios, pero eso lo estamos un poco separando. Bueno, yo lo estoy separando utilizando documentación oficial. Por ejemplo, dentro de la hemeroteca, aparte de lo que es la elegía, que puede tener ciertos ápices un poco dramáticos, estoy utilizando también documentación oficial, cierta parte de los archivos. Por ejemplo, como mencioné antes, el periódico de El Sol del Cusco, para poder separar un poco lo que es la ficción de la literatura, pero aún así mantener la autenticidad de la historia, estar lo más cercano a la verdad posible. Gracias por la pregunta. ¿Cuáles son las atenuantes de este lenguaje que de alguna manera nos convoca después de 100 años a regresar? Porque posiblemente pues uno puede decir, en este momento se puede escribir lo mismo y es tan significativo. Como lo mencionó el maestro al inicio, es esa relación filológica, es saber qué signos se están tratando entonces y qué
esos signos, qué tipo de lenguaje está construyendo. Hay que entender que, o hay que, más que entender, relacionar que la vanguardia está en un proceso de experimentación, de encontrar un lenguaje que construye identidad. Hace 100 años lo que venía a suceder es que tal vez no esté muy separado de la realidad contemporánea, que hay una permanente crisis que no nos permite sublimarnos como nación, y es a través del lenguaje creativo que se pretende hallar ese cauce, sobre todo teniendo presente que entonces, como ahora, había muchas cuestiones de orden social y política, ¿no? Entonces, eso nos conlleva a imaginarnos qué otros lenguajes se han ido produciendo para poder generar esos relatos que nos puedan conjugar como sociedad. Hay que imaginar también que estos proyectos son diversos y pretenden agenciar las cuestiones que están en relación a cada contexto. En algún momento creo que es importante referirnos en la diferencia que existe en cada uno de estos proyectos vanguardistas, sobre todo cuando uno puede imaginar que dentro de la vanguardia pueden caber diversas propuestas. Cada una de estas propuestas tienen en sí sus propios sentidos. Lo digo en relación a lo que sucedió con Amauta, lo que sucedió con el Boletín Titicaca, con lo que sucedió con la revista Flechas, con la revista Hélice, etcétera, etcétera. Creo que cabe, de alguna manera, regresar a estos documentos para comprender el proceso sociohistórico y desde dónde se está imaginando esos relatos, ¿no? Que de alguna manera pueden explicar cuáles son esas agencias que se pretendía entonces concretizar. Gracias. Bueno, para cerrar, quería preguntar con respecto a la ponencia de Aide, Elizabeth Aide. Tú has dicho que Bolívar, cuando llega a Cusco en el 25 de junio de 1825, tiene una impresión, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué él ve a Cusco como el símbolo de resistencia y continuidad cultural? ¿Por qué Bolívar ve a Cusco como un símbolo de resistencia y continuidad cultural? ¿Continuidad cultural en qué plano? Principalmente Bolívar, lo que él ve al llegar a Cusco es una capital desolada, una capital destruida. Por todo el aspecto que hubo dentro de la independencia, Cusco no salió muy bien parado, a decir verdad, después de las guerras, ya sea por luchas entre los mismos pobladores, por las creencias que tenían entre ellos, los detractores y los que estaban a favor de la libertad. Principalmente Bolívar lo ve como un centro de resistencia porque Cusco principalmente tuvo bastantes revueltas a lo largo del proceso de independencia, incluso antes tuvo ciertas revueltas, y al ser un centro, al ser la capital antigua del Tahuantinsuyo, desde un inicio se sabe que allí se tiene a cierta parte de la nobleza, y lo que hacían los españoles era intentar mantener contenta esa nobleza, la nobleza inca, pero también se tenía al pueblo. El pueblo generaba cierta resistencia y también algunos nobles tenían la idea de que ese lugar era suyo. Así que en el momento en el que se empieza a levantar el Perú, se empiezan a levantar llegar los libertadores de otros países, también se intenta levantar el Cusco, pero es rápidamente reprimido por los realistas. Así que lo ve como un centro de resistencia porque el Cusco nunca se da por vencido, pero sí ha sido bastante golpeado por todo el proceso. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias. Estamos en una época, un periodo en el que se ha independizado, ¿no es cierto? Se ha hecho la capitulación de Ayacucho, estamos en el año 25. Naturalmente, esta nueva república va a tener que sentar las bases sobre una nueva identidad cultural
Entonces, como se ha independizado España, no puede continuar con esa, digamos, cultura colonial, sino que tiene que construir una nueva identidad. Entonces, ¿dónde coger, de dónde sacar esa nueva identidad? Precisamente Cusco va a servir como base para construir la nueva identidad nacional. Justamente en el centenario, ¿no es cierto?, se gestan nuevos movimientos, un movimiento importante, el indigenismo. ¿En qué consiste? Consiste en la revaloración del indio. ¿Por qué? Porque durante un siglo no se ha podido reivindicar a esta clase social. Entonces, por eso hay movimientos sociales, políticos, artísticos, literarios, ¿no es cierto? Ya sabemos, por ejemplo, lo que hace José Carlos Mariátegui con la Mauta, ¿no? Yo, para cerrar, quería preguntar a Roberto. Aquí hay una confusión, parece que no ha quedado claro. Hablas de los intelectuales como Federico Bolaño, Magda Portal y Serafín del Mar. Se ha entendido hasta cierto punto como si ellos, por una parte, han sido antologados o han sido los antologadores. Sería importante precisar. Sí, nuevamente pues disculpas por, por la apresurada exposición que genera este tipo de nubosidades. Tanto Federico Bolaño como Magda Portal vendrán a ser los directores de la revista Flechas, así como Serafín del Mar asumirá la secretaría de esta revista. Esta muestra bolivariana del pensamiento van a ser gestionada por estos tres imaginarios creativos. Entonces, es importante mencionarlo porque al tiempo muchos de estos nombres, en el caso de Serafín del Mar y Federico Bolaño, han sido sesgados de la historia literaria, ¿no?, por diversas circunstancias que cabría pues indagar sobre ello. Pero sí, es importante mencionar que dentro de este proceso la relevancia de estos nombres todavía irradian influencia en muchos de los procesos creativos en el caso de la ciudad de Huancayo. Muchos de los lugares que todavía representan espacios de memoria están significados sobre los nombres de estos dos poetas y a un hermano menor más, que es Julián Petrovich, que todavía referencian en esta ciudad, ¿no? Es importante mencionarlo porque a través de ello todavía se proyecta una significancia sobre estas figuras que tienen su trasunto hasta este momento. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos la participación de Elizabeth Aide Mejía, del mismo modo también de Roberto Salazar Solano, por haber iniciado esta mesa precisamente en este Congreso Internacional. Pues lo vamos a premiar con un voto de aplauso por haber abierto la mesa. Muchas gracias a todos ustedes por haber participado en esta primera mesa. Quedan invitados para participar en las otras mesas que siguen. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Hasta la próxima.